Y sin más, presento acá la columna del querido compañero Gonzalo, que de casualidad hay otra persona de All Boys en la sala. Increíble, tenemos, Casualidad no. Sí, tenemos bueno, dos es hinchas raro, de Boys. Gonzalo. Se juntaron. No es raro. No Es normalicemos histórico. cosas. Sí, claro, Por favor. es histórico porque hay gente Tenemos de a toda la Chacarita. hinchada de Boys acá. Pero- Bueno, una vez me dijeron, en el programa de Dolina, fui a ver a Dolina y dije, no, que no sé qué, habló uno de Alboy, justo y digo, ay, yo soy de Alboy también, viste que me con gente el programa de Dolina. Y me acuerdo que Dorio, querido Jorge Dorio, dijo, ¿qué, vinieron en remis? Dijo. Y dije, bueno, estaba, creo, Mariano de Floresta, otro que siempre escuchaba Dolina y que estaba ahí en la sala, que era de Alboys. Bueno, Gonza, ¿vos de qué nos vas a hablar? Bueno, Tiene yo- que ver con la reforma electoral, ¿no? La reforma judicial, los intentos de reforma judicial más que nada. Sí, es un clima obviamente de regeneración y de reformas, todo lo que aplica al periodo del 90 hasta el 12. Y bueno, yo más que nada traigo lo que fue la cuestión judicial, como lo mencionaban en esa época, ¿no? Que justamente viene explota en sí dentro del marco justamente de la crisis económica del 90, Sí. ¿no? Porque ahí es donde tenemos la gran crítica a la moral que se empezaba a hacer, ¿no? Por ejemplo, ya en marco internacional tenemos en el 91 el Rerum Novarum, que es como el primer documento de la encíclica, ¿no? El primer documento de justicia social hecho por el Papa. Y bueno, entonces ahí se puede empezar a ver una crisis a la democracia liberal, ¿no? Y bueno, en el marco argentino justamente vemos la caída de Luis Espeña en el 94-95, que obviamente termina renunciando, y es en ese periodo donde justamente empieza a presentarse proyectos y a armarse comisiones en el Congreso para intentar hacer una reforma laboral. Primero porque, bueno, también se veía como este auge económico había saturado todo lo que era el sistema judicial. Y si hay algo que siempre se menciona es como la seguridad jurídica, es lo único que puede permitir negocios, ¿no? Claro. Entonces, bajo estas normas es que se empezaba a sentir que había una justicia lenta, funcionarios corruptos. Y bueno, y se van haciendo varias propuestas. Para pregunta, porque Sí. no sé nada de este tema, me copa que lo tomes. ¿Quién pide la reforma? No, es algo pedido entre la política en general. Ah, ok, pero de parte del partido, o sea, del Partido Autonomista, Viene de los de candidatos. parte es Porque que me extraña, digo, como viene que- de parte, depende de cada periodo, o sea, si bien no es un gran periodo, son 10 años más o menos, Sí. hasta que no se hace una reforma en sí judicial, sino se empiezan a sacar leyes, ¿no? Ujú. Bueno, un contexto previo, tengo la Constitución del 60, donde se establecía que los magistrados de la Corte Suprema sean elegidos por el Ejecutivo en acuerdo con el Senado. Ujú. Pero no decía nada del presidente de la Corte. Y eso son cosas que, bueno, de vuelta, algo como le pasa también a la reforma electoral, son cosas que no están estipuladas en la política formal, pero sí hay un marco de política informal, como estos jardines secretos que habla Paula Alonso, Sí. en donde Ujú, esos consensos se terminan dando, Ujú. pero no a través de una forma prescriptiva, ¿no? Ujú. Entonces hay varios proyectos que se van dando desde senadores, diputados y mismo el ministro de Justicia, de Magnasco. ¿sí? A ver si lo Maniasco, sí, pronuncié bien. sí. Bueno, Maniasco, sí. Pero se escribe así. pero bueno, depende cada periodo se van haciendo esas Ujú. propuestas. Bueno, la primera, alguien un poco capaz, alguien si sabe el apellido, Felipe Joffre, un senador de esa época. Perfecto, muy bien Joffre dicho, de ¿no? de la actualidad. Joffre. Tenía que ver con el mismo Joffre de ahora. El mismo Joffre, el Tata el Joffre, Tata. familiar. Ujú. Bueno, Ah, mira. bueno, en sí las primeras propuestas eran justamente reorganizar la justicia, porque tampoco estaba tan definido lo que era en términos jurisdiccionales, Ujú. en términos territoriales. Estaba la justicia federal, tenías a la capital federal y al mismo tiempo tenías los territorios nacionales. Entonces, bueno, las reformas van tratando de saldar esas faltas de la Constitución
pero justamente los consensos políticos no están dados porque no se podía definir si los primeros proyectos, por ejemplo el de Joffre, pretendía hacer primero una división de la Corte Suprema por cámaras y que sea según después hacer unas cámaras de apelación, que es la segunda instancia, ¿no? Ujú. Tener los tribunales de primera instancia, segunda instancia, y la Corte como la tercera. En este entonces no había una definición tanto entre la segunda y tercera instancia, porque era la Corte Suprema la que hacía las apelaciones, pero a pedido del Congreso. Entonces, lo que pasa con el Poder Judicial es que está muy dependiente de los otros dos poderes. El partido judicial, como se le dice ahora. Podríamos decirlo, sí, ¿por qué no? Bueno, entonces ese es el problema principal que tiene un poco el Poder Judicial. No tiene una independencia Total, tan- claro. No Claro. es como que no termina de ser totalmente autónomo como debería serlo por ahí. Es que tiene una elección muy demasiado indirecta. Si ya tenemos un colegio electoral para elegir un presidente, acá tenemos un presidente después que va a elegir Claro. al presidente de la Corte. O sea, si bien la Constitución dice que el Poder Judicial puede elegir a sus subalternos, bueno, el presidente de la Corte lo elige el Ejecutivo. Claro. Entonces ahí ya hay un problema. Después está el problema del Ministerio Público. Ese es otro problema muy debatido. ¿A quién le corresponde la supervisión del Ministerio Público? Uno piensa automáticamente, bueno, es una institución que hace justicia, entonces depende del Poder Judicial. Pero el Ministerio Público, su principal motivación es defender la causa pública. Entonces ya tiene parte, no es imparcial. Y encima en las prácticas informales de esa época justamente se entendía que el procurador era un asesor del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, como el presidente, como líder supremo, era justamente el máximo defensor de la causa Sí, pública. es como que en las cuestiones que no están estipuladas en lo escrito se ven algunos vacíos legales que permiten que, no sé, el presidente elija, este va a ser mi presidente de la Corte y este presidente de la Corte va a elegir a aquel Claro. que se encarga de esto. Es Pero al como mismo- medio Sí, Rejunte. una red bastante confusa entre lo que es la división de poderes. Pero al mismo tiempo el Ministerio Público tiene potestades para destituir y puede destituir gente superior. Entonces ahí también hay una discusión en eso. ¿No? Bueno, entonces las reformas se van dando en el 94, empiezan, y en el 98 hay una del diputado Barranquero que justamente propone reorganizar la justicia federal y crear cámaras de apelación federal, pero en la capital federal, pero no termina dándose un consenso bien claro sobre eso. Y luego, bueno, la reforma o el proyecto de reforma más sólido es justamente del ministro de Justicia de Roca, a partir del 98, de Magnasco, que justamente, bueno, trata de sacar la idea de dividir la Corte en cámaras, porque eso era lo que le molestaba a la Corte, que no sea un ente tan unificado, y propone, bueno, justamente hacer estas cámaras federales, de apelación federal, y ahí sí aplicar esta estructura más dividida, pero tampoco tiene gran consenso porque lo que su sostén para hacer su reforma es justamente hacer justificar la necesidad de una reforma a través de una crisis moral, ¿no? Esta crisis moral que dije al principio de lo económico, del sistema económico y del sistema político, y se le va de las manos, se podría decir. Hay un magistrado de la Corte, mejor dicho, a Magnasco le solicitan un informe, y en dicho informe empieza a salir información en donde se le habilita un juicio político a un magistrado de la Corte. Y una de las causas era justamente que no menciona la adicción al juego, pero sí menciona que... Bueno, sí, ludopatía, sí, sí. no menciona la ludopatía, pero sí, como que esto, tenía... Lo desliza, como Claro. se está excediendo con la timba. Sí, entonces, entre otras cosas, ¿no? También hay un juez federal que cae bajo los mismos problemas. Y después... este juez federal
había sido encontrado que había tenido una desviación de fondos de la Lotería Nacional. Entonces, eso es lo que son las críticas morales, ¿no? Sí. Pero, y bueno, y también hay que recordar que en este momento el Ministerio de Justicia era de Instrucción Pública. Y Magnasco logra hacer una reforma educativa, proyectándose en las escuelas normales para hacerlas más técnicas, ¿no? Una idea tecnocrática. Y bueno, en todo este clima de entre críticas desde la iglesia, críticas desde el mismo aparato político, no logra hacerse una reforma y se salda esto ya finalizando el siglo 1901 sale 1902 creo que sale la ley 4055, sí, 4055, que bueno, trata de saldar esto de los juicios a los magistrados, hace una reorganización de los juicios, de los procesos que puede ser enjuiciable, reorganiza también la justicia federal, se termina consolidando esta Cámara de Apelación en la capital federal, bajo supervisión de la Corte Suprema, pero lo que nunca se termina de saldar es la superintendencia del Ministerio Público, ¿no? ¿A quién le corresponde el Ministerio Público? Y eso, bueno, hay que esperar recién 100 años más o menos, hasta la reforma del 94, en donde el Ministerio Público, de 1994. Okay. 100 hasta años. Sí, hasta que ahí se define, bueno, el Ministerio Público como un ente autárquico y bueno, se le da la potestad claramente, como está en la actualidad, del presidente de proponer un procurador, también proponer a magistrados de la Corte, no al presidente, y estos son acordados con el Senado, lo tiene que votar el Senado por 2/3, y bueno, de ahí más o menos termina la idea de la cuestión judicial. O sea, Aunque a veces, bueno, se pasa ese salto, se salta al Senado para elegir los magistrados de la Corte. ¿No? Pero es un tema que evidentemente viene de mucha... de mucho larga tiempo, data. ¿no? Bueno, siempre es el interés de los ejecutivos por intentar controlar al judicial, en definitiva, ¿no? Desde aquel momento a ahora. Claro, la falta Bueno, de división de poder, de una real división de poderes. República, claro, una de real una república. independencia y también de cómo definir cómo se elige un poder que es bastante técnico, ¿no? En términos, o sea, vos para ser presidente, si bien necesitas tus conocimientos, la aclamación pública ya es bastante suficiente para decir, bueno, puede ser presidente. Ahora, para ser un juez o necesitas Sí, una hay carrera, necesitas, Claro. es bastante más. Sí, como complejo. que Claro, técnico, no se sé requiere técnico, pero sí, técnico y no necesariamente ideológico por ahí. Claro. Quizás eso No debería. No debería, no sí, debería sí. porque la justicia es algo Todo con IA. autónoma. Todo con IA. Bueno, muchachos, nos vamos. ¿Quieren decir algo más? Nos vamos despidiendo. No, yo creo que esto es un tema que Estamos- está, Gracias, Gonza, está por más venir, vivo que por nunca animarte. hoy. Por favor. Hoy sí, hoy El fue tema muy- de A ver. lo judicial. Gracias. Sí, Una me especial gustaría que haga Sí, que, Judiciales. Gracias, Gonza. que Muy Gonza bueno, venga muy cada buena tanto la a judicialización. iluminarnos sobre cuestiones Porque sobre no, no, cuestiones yo no entiendo judiciales, nada. porque hoy está Ah, Sí, sí, ahí hay la muchas cuestión cosas que judicial detalles hoy que- está en pugna Hoy está en con boga. Cristina y con Es que, el bueno, caso sí, Libra, ¿no? De un poco Javier eso. Milei. A ver, Hoy estuvo hablando Cristina, es verdad, cierto, sí. Estuvo, ¿no? Estuvo. Bueno, estuvo declarando, declarando. sí. Y Bueno. bueno, y Javier Milei quizás tenga que declarar en un futuro por el caso Libra, pero eso no sé, en Estados Unidos. Y ahí Lo vamos bueno, a ver. claro, que sí, que en algún momento se haga justicia con ciertas cosas, ¿no? Que todavía no se ven. Bueno, compañeros, siendo las 20:45 de la noche, ya nos vamos retirando. podemos retirar. 20:45. Gracias por bancarme con lo de Albois. Quiero decir todo con IA. Habría negocios inmobiliarios, habría la topadora estaba. Pero La topadora estaba. tiro lo del IA porque después, Ay. ¿viste? Sí, ¿viste? Que son sospechas, pero evidentemente. Claro, sí, pues, sospechas Uno no muy sospecha fuertes, de la nada, pero ¿no? bueno, como están las cosas, uno nunca sabe con nada. Igual no sé nadie, yo obviamente no soy Cristina, yo, así que no va a haber problema conmigo. Vamos a agradecerle acá a los compañeros de vuelta. Bueno, a Rodri, a Juli, a Selenia, a Ana, la abuela de Bray, que la queremos mucho, que también escribió. Maxi, ya lo habíamos saludado. Saludamos. Laura nos escribió. Que Laura habló de que Artigas es héroe. No la conozco, Laura, 3924.
Pero bueno, le agradecemos a Ahí, Wallace, Wallace también. 37, nuevo. También le agradecemos que dijo que dejó de mirar a Tenemos para venir a vernos. Un genio. Qué crack. Gaby Gaby querido. Siders, que tendría que haber estado acá hablando de la fora, pero no estuvo. Gaby, la FOA Gonza y se la animó Fora a ponerle era lo la tuyo. También podían haber venido los dos, que Gonza Sí, estuvo recontra totalmente. bien. Gaby está Eh, invitado al 1 de mayo, al especial Bueno, del 1 de venite mayo. el 1 de mayo, Gaby, no sé dónde estás, te lo Hablar decimos sobre- en cámara. Es el que organiza, ¿no? El cine debate, que lo está armando ahí desde su Discord, lo hizo también, que estuvo muy bueno. Así que le agradecemos a todos. Acá, Queremos chicos. que venga el 1 de mayo. Va a El venir 1 de alguien mayo. más también. Así que Sí, si es que todavía quiere. un sorpresa, profesor. sorpresa, Sí. sorpresa. Después, bueno, como decía Caro, lo del 24 va a estar el profe Matías Cerezo. Me quedé dormido. Exactamente. Y- No vamos en vivo, pero sale el lunes 23. Y una Ah, persona muy, muy especial, sorpresa también para el 24 que nos vamos a tenerla acá. Gracias, Fran, un montón de gracias por todo. Hoy no nos peleamos, como digo, todos los días, pues ya sabes. Bray, gracias un montonazo. Es hermoso esto, así que nada, se agradece a los es hermoso estar acá, ¿no? Esta cosa, Sí, sí, ¿cierto? muchas gracias. Caro, muchas gracias también, A vos, que vino con Vic. la lengua afuera. Pobrecita. Cosas, gracias. Llegó, Cris, llegó. Gracias por la producción y todas esas cosas. Alan, re gracias a vos también, muchas gracias. Sachi, le mandamos un gracias enorme a Sachi. A Nancy, maravillosa Nancy, que me reapoyó con lo de Roca. Y a todos los compañeros y amigos que nos Y a estuvieron la productora escuchando. Roque hoy no está, pero bueno. ¡Ay, sí! ¡Qué bruta! A Roque no pudo venir y que sentimos que Y no está estaba. Cristian acá en su lugar. Cristian lo Grande suplantó Cristian. pero Estamos no, terminando a las no es- 9 porque No es lo estamos- mismo. Son las 20, claro, 20:48 en la ciudad de Buenos Aires. Queremos mucho a todos. Gracias por estar, como decimos siempre. Y nos vemos, si Dios quiere, grabado. Quizás salga el lunes a la noche el Quizás, especial sobre quizás. el que hay que hacerlo, el 24 de marzo. Sobre el 24 de marzo. Abrazos grandes para Saludos todos. a todos. Abrazos. Saludos.